Listo. Entonces, muchachos, un placer verlos en esta nueva ocasión que nos corresponde a nuestro curso English Does Work Level 5. ¿Qué vamos a hacer en esta segunda ocasión, de hecho? En esta segunda ocasión vamos a tratar lo que tiene que ver con nuestro examen de conocimientos. Ya habíamos visto una sesión previa que nos permitía ver algunas temáticas que íbamos a ver en nuestro examen, ¿sí? Pero hoy vamos a ver unas que van a complementar esta partecita. ¿Listo? Entonces, empezando por que en nuestro examen vamos a tener unos ejercicios de audio. Por lo tanto, una de las mejores maneras de mejorar nuestra capacidad auditiva es precisamente escuchando varios audios. Por eso hay una página que se llama VO Screen, que yo le recomiendo muchísimo para que ustedes la tengan en presente. Es gratuita, solamente que hay que registrarse, pero pues igual sigue siendo gratuita. Y lo que me gusta de la página es que usted tiene diferentes niveles de dificultad. Puede empezar desde el nivel principiante hasta el nivel avanzado. Puede ser que usted prefiera estudiar una temática específica, por ejemplo, preposiciones y no nada. O de pronto usted dice, no, yo quiero más bien es escuchar muchas palabras para pues aumentar mi nivel de dificultad. O de pronto usted quiere empezar desde la versión de niños, perfectamente posible y adecuado de paso para cuando usted es principiante. También existe una versión live en vivo, que es en este caso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con series, con, ¿cómo se llama esto? Con comerciales de televisión, por ejemplo, que ya es una versión ya no tan actuada, sino ya mucho más, más real, ¿cierto? Bien, ¿por qué le recomiendo esta página? Bueno, precisamente para que usted mejore su capacidad de escucha y pues, indirectamente su capacidad de pronunciación, ¿vale? Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con nivel elementary. Así que él dice, I'm smarter than the average bear. Y este video nos cae preciso como anillo al dedo porque hoy vamos a ver también comparativos y superlativos. Vamos a mirar qué son adjetivos y vamos a ver comparativos y superlativos, que es parte de lo que nos va a salir en el examen. Así que dice el oso yogi, I'm smarter than the average girl, the average bear. Soy más listo, más inteligente, pues, que el oso promedio. Así que lo que tiene que hacer en la plataforma, que no es obligatorio, a mí me parece mejor, a mí me parece mucho más apropiado que usted escuche y repita, escuche, repita, escuche, repita lo que dice el personaje, el actor, la actriz, por ejemplo, el, el muñequito, más que usted encuentre la traducción. El objetivo de la plataforma es efectivamente encontrar la traducción, pero para mí el objetivo real, en realidad, es que usted escuche y mejore su capacidad auditiva y de paso lo lea o repita el texto y mejore también su capacidad de pronunciación. ¿Listo? Lo chévere de esta página, de este recurso, de esta herramienta, es que efectivamente tiene inglés original, es decir, inglés de películas, inglés de series, inglés de documentales, y no un inglés que pues podría ser inventado, lo que hace que tanto la versión gramatical como la versión contextual sea mucho más enriquecedora, ¿no? Vamos con un segundo ejemplo. Bueno, antes de... Es lo que dice, ¿no? I'm smarter than the average bird. Number one. Vamos a hacer tres nada más. I don't have good news, I'm afraid, Mr. Green. Me temo que no tengo buenas noticias, el señor Green. No, I don't have good news, I'm afraid, Mr. Green. I don't have good news, I'm afraid, Mr. Green. No tengo buenas noticias, me temo, señor Green. Bueno, number two. Nuevamente la idea es escuchar y repetir lo que pronuncia, lo que menciona el personaje, ¿no? En este caso la actriz. Vamos con el tercero. You can't keep me inside forever!
You cannot o you can't keep me inside forever. Tú no me puedes mantener adentro, es decir, encerrada, ¿no? Por siempre, para toda la vida. O una versión sinónima. I'm going to get out sooner or later. Yo voy a salir tarde o temprano. Vale. Pero nuevamente lo que nos interesa es la pronunciación. You can't keep me inside forever. You can't keep me inside forever. Bien, esa es una estrategia que yo más bien recomiendo para que usted mejore mucho su capacidad de escucha y de pronunciación. Como habíamos dicho, pues hoy vamos a complementar lo que tiene que ver con nuestro examen y nuestro examen incluye ejercicios de audio. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, vamos a mirar lo que tiene que ver con... Bueno, esto creo que no hay necesidad de verlo, ya les había mencionado que hoy vamos a estudiar nuestro matemáticas que nos permitan desarrollar nuestro examen. Por otro lado, vamos a recordar lo que son los adjetivos, ¿vale? Recordando que hay 9 partes del discurso. No recuerdo si esto lo mencioné con ustedes o tal vez se lo mencioné a otro grupo, es posible, no lo recuerdo. Pero me voy a enfocar en dos, bueno, voy a mencionar rápidamente las 9 partes del discurso, todo lo que necesitamos saber para nosotros poder comunicarnos en cualquier contexto, contexto de negocios, contexto de amigos, en universidad, colegio, lo que sea. Obviamente, pues las palabras que vamos a utilizar serán diferentes. Es decir, si estamos en un contexto universitario, pues hablaremos más de manera académica que si hablamos en un contexto de amigos, ¿no? Pero vamos a utilizar estos 9 renglones, estos 9 ítems que incluyen nuestra parte comunicativa, que son sustantivos, pronombres, verbos, artículos, adverbios, adjetivos, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Voy a pasar haciendo una revisión rápida de varios de ellos y me voy a centrar en los adjetivos, ¿vale? ¿Qué es una interjection? Voy a ir desde el final, parte inferior derecha. Una interjection es esa expresión, o más bien son esas expresiones que normalmente no tienen traducción o no tienen sinónimos normalmente, pero que expresan ese tipo de sentimientos, emociones que son relativamente fuertes o intensas en un momento de una emoción específica. Por ejemplo, cuando uno dice gol, o cuando dice wow, o cuando dice uff, o bueno, ese tipo de cosas implican expresiones que uno menciona con muchos sentimientos, ¿cierto? Como hey, hurra, wow, ¿sí? Esas son las interjections. Por otro lado, tenemos las conjunctions y las prepositions. En ambos casos, o bueno, las conjunctions y las prepositions son semejantes, son parecidas, no son las mismas obviamente, pero son semejantes en la medida en que unifican ideas. Vamos a entrar en detalle. Las conjunctions unifican ideas, pero cuando son, digamos, sustantivo con sustantivo, verbo con verbo, presente simple con presente simple, algo que tenga alguna relación, ¿sí? Y lo que va a hacer es unificar algo con la finalidad de que algo se vuelva mucho más elegante, menos redundante, ¿vale? El ejemplo típico que siempre pongo es Mariana, bueno, a mí me gusta el helado de fresa, me gusta el helado de chocolate, no me gusta el helado de vainilla, no me gusta el helado de frambuesa. 4 frases relacionadas. ¿Cómo los podemos unificar? Porque ahí estamos siendo redundantes. Para nivel 1 está perfecto, para nivel 5 no tanto. Podríamos decir, me gustan los helados de fresa, vainilla y chocolate, pero no el de frambuesa ni el de chocolate, por ejemplo. Ese y, pero, ni son las llamadas conjunctions. Lo que unifican es una idea completa para que sea mucho más elegante. Una proposición también va a ser una especie de pegamento y lo que va a hacer es que una única idea se vuelva mucho más poderosa, ¿sí? Por ejemplo, nos vemos, ok, 5 pm, vale. Ese alrededor de las 5 pm o exactamente a las 5 pm, que usted lo miró en el nivel 3 y en el nivel 1, cuando hacía la diferencia entre at y around, porque no son lo mismo, y no puede utilizar las dos cosas al mismo tiempo. Por allá, acuérdese de nivel 1 a nivel 3 hace más o menos 2 meses, 5 meses. Pues bueno, esa es una preposición. O cuando usted dice, ok, el gato mesa, bueno, ¿cuál es la relación entre el gato y la mesa? Porque si decimos el gato se come las patas de la mesa, es una cosa.
pero cuando quiero hacer la relación, decir está al lado, detrás, enfrente, encima, por ejemplo, eso ya es una preposición, ¿vale? Sigamos con la siguiente, el artículo. El artículo facilito es decir, o bueno, son las palabras el, la, los, las, un, una, facilito. Ellos normalmente vienen acompañados del sustantivo, ahorita miramos qué es eso, y determina si en español, si el sustantivo es singular, plural, masculino, femenino, en inglés más bien es la importancia es entre si es determinado, indeterminado, singular y plural. Bueno, un adverbio, ¿qué es esa vuelta? Ese es el punto del centro, ¿no? Un adverbio es la palabra que nos genera un contexto. Por ejemplo, usted dice, Cristian jugó fútbol. Bueno, ¿se entiende? Perfectamente. Pero para decir jugó, entendemos que es en el pasado, pero no sabemos qué tan lejos está ese pasado del momento actual. Porque pudo haber jugado hace media hora, la semana pasada, o hace 3 días, o hace 50 años. Y todas ellas son válidas porque el adverbio, ayer, hace 3 días, hace una semana, etcétera, es lo que nos da el contexto. Siguiente. El verbo, voy a dejar el adjetivo para el final, ¿listo? El verbo, esquina superior derecha, es una acción, una actividad que nosotros en español lo conocemos porque en su mayoría terminan en ar, er, ir, comer, reír, jugar, olvidar, pensar, etc. ¿Listo? Este es el que está relacionado con el adverbio, ¿vale? Sigamos, pronombres. Bueno, un pronombre rápidamente es esa palabra que reemplaza un sustantivo con la finalidad de ser redundante. En lugar de decir Mariana esto, Mariana aquello, Mariana lo siguiente, Mariana lo otro, pues hacemos una referencia y decir ella, mucho más rápido. En lugar de decir Mariana, Tatiana, Cristian, Cristina, Gabriel, Fernanda, Mariana, Tatiana, Cristian, Cristina, Gabriel, Fernanda, Mariana, Tatiana, etcétera, muchas veces pues preferimos decir ellas, ¿cierto? Que es mucho más rápido. Ese es un pronombre. La idea es hacer que nuestra expresión verbal y, bueno, escrita también, sea lo más fluida posible. Y un pronombre, pues, nos permite hacer eso, y esto evitar redundancia. Lo que nos lleva a nuestros últimos dos, el adjetivo y el sustantivo. Un sustantivo es esa palabrita que nosotros podemos imaginar. Más exactamente es todo lo que podemos describir. Así que un sustantivo pueden ser personas, animales, objetos, lugares, ideas inclusive. Y en algunos casos se pueden pluralizar, la mayoría de las veces. No siempre, pero en la mayoría de las veces. Perro, perros, gato, gatos, espejo, espejos. Puntos suspensivos. Tío, tíos. Lo que nos lleva a nuestro último punto. El adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? El que nos interesa en este momento del relato. Un adjetivo es una característica que es esa palabrita o es ese grupo de palabritas que nos permite de definir con mucho detalle o nos permite imaginar inclusive qué es lo que estamos describiendo en términos de tamaño, de edad, de nacionalidad u origen, de, de si es de contextura, de si es de nuestra opinión sobre ese objeto o de esta persona, el tamaño, la forma, su color, el material de que está hecho cuando hablamos de objetos y para qué me sirve. Un adjetivo me permite dar una idea detallada en esos términos, tamaño, forma, edad, etc. Así que cuando decimos, ok, un ratón negro, un ratón violeta, un ratón blanco, un ratón marca Apple, ¿cierto? En ese caso estamos dando descripciones de un elemento. Cuando decimos que algo es amarillo, naranja, violeta, estamos diciendo, utilizando adjetivos. Cuando estamos diciendo que algo es grande, pequeño, diminuto, inteligente, adecuado, cómodo, feliz, alegre, etcétera, pues todo eso son características, porque una característica es
una palabra que me permite describir. Y note que cuando utilizamos diferentes características vamos a tener descripciones diferentes. Una cosa es que usted piense en un perro. El perro de su casa podrá ser muy diferente al perro de su vecino, ¿cierto? Porque usted dirá, ok, mi perro es, me invento, es blanco, con punticos negros alrededor de todo su cuerpo, es alargadito y ha aparecido en varias películas. Bueno, pero es diferente si yo le digo, ok, piense en un perro rojo, gigantesco, con ojos saltones, con una cola larga, que aparte de eso es imaginario y es de dibujitos, va a ser muy diferente de la idea que usted tenía previamente, ¿cierto? Y ese es el objetivo de una característica, de un adjetivo, dar una idea mental mucho más exacta, precisa de eso que estamos describiendo. Habiendo dicho esto, ya sabemos que es una característica. Nosotros por allá en el nivel 2 habíamos dicho que hay características para describir personas en términos de apariencia, personalidad, ¿cierto? Y decíamos por allá en el nivel 2, no necesariamente conmigo, pero sí con su instructor de turno, que por ejemplo posiblemente se lo haya dicho, si no se lo dijo, pues está bien, no problema, cada instructor es diferente, pues lo más probable es que le haya dicho, ok, para recordar vocabulario, una manera de recordar vocabulario es a través de encontrar sinónimos, palabras semejantes, bonita, bella, hermosa, por ejemplo, o encontrar antónimos, o sea, palabras contrarias, ¿sí? Los opuestos, pues, alto, bajo, inteligente, pues, dumb, eh, interesante, aburrido, alto, bajo, gordo, flaco, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, pues ese tipo de cositas se describían en términos de personas, en apariencia física y en personalidad, ¿cierto? Esa es una manera de recordar vocabulario. Así que para recordar vocabulario voy a hacer 3 ejercicios con ustedes, 2 de los cuales se los voy a compartir, de hecho. El primero es este, se lo voy a explicar y luego se lo comparto. El objetivo es que usted lance el dado, roll the die, capture, bueno, y obtenga el tesoro escondido por ahí. Y bueno, responda las preguntas que hay acá, respondiendo las preguntas. Las preguntas incluyen encontrar antónimos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el antónimo de difficult? ¿Será sad? ¿Será easy? ¿Será heavy? ¿Será happy? Por ejemplo. Un ejercicio sumamente sencillo que nos permite ser un poco más conscientes de que es un adjetivo, por lo menos en términos de vocabulario, ¿no? El primer ejercicio. El segundo ejercicio que les comparto, que no lo voy a hacer con ustedes, pero que sí se los digo para que usted lo cheque, es el siguiente. Usted va a encontrar el antónimo de estas palabras. Por ejemplo, light. Light puede tener varios significados. Puede ser luminoso, puede ser ligero o puede ser la luz. Y las 3 opciones son válidas. Como sustantivo, la luz es válida, pero como adjetivo, no. Por lo tanto, light puede ser ligero o puede ser brillante. ¿Cuál será el antónimo de light? Vamos a mirar cuál es el más adecuado. Pobre, fuerte, feo, grande, débil, caliente, corto, o chico, o hermoso, o hermosa más bien, joven, pequeño, etcétera. Usted lo que va a hacer es encontrar el adjetivo correspondiente, voy a suponer que sea slow, que no es slow, por cierto. Va a decirle opposite, le va a enviar a submit, y si es correcta, se desaparece. Si es incorrecta, pues hay que volverlo a hacer. ¿Listo? Segundo ejercicio. Y el ejercicio que a mí me interesa es este. Vamos a hacerlo a través de quizzes. Y una vez entendamos que es una característica y hayamos visto algunos ejemplos de cuáles son algunas características, nos metemos con el tema serio de hoy, comparativos y superlativos. Listo. El juego, el último juego, el Wayground, es el que vamos a hacer en este momento. Los otros lo hacen ustedes en casa
Y este sí, estoy pendiente de este. Este sí es para que lo hagamos juntos. Debemos hacer en el ejercicio, por cierto, mientras llegamos a un minuto. En 20 segundos empezamos el juego. Debemos encontrar los antónimos de las palabras que tengamos allí. ¿Listo? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Good luck. Muy bien. Vamos a hacer entonces la revisión de las preguntas que estaban más difíciles para proceder entonces a hacer comparativos y superlativos. Todo lo que vimos aquí eran características, eran adjetivos, ¿listo? Tanto los antónimos como los sinónimos. Vamos con los últimos entonces. Stupid, creo que no necesita traducción, ¿cierto? Pero un sinónimo es dumb. ¿Cuál es el antónimo? Que es lo que buscábamos en el ejercicio. Clever. Clever es semejante a decir smart o intelligent, es muy parecido. Quiet, quiet es callado o silencioso, así que el sinónimo de quiet es silent, como Silent Hill. Loud es en lo contrario, sería como decir ruidoso. Vamos a ver el siguiente, curly, esto se refiere al cabello, cabello crespo, que es como en rizos, ¿no? Lo contrario pues será cabello liso, straight. Wavy es cabello ondulado. Eso aplica principalmente para el cabello. Fat, una persona gordita, y una persona delgada, pues será thin. Valga decir que fat y thin son palabras que no deberían utilizarse, fat y thin, porque son un poco toscas, podríamos decirlo. Así que fat y thin, si bien sí significan gordo y flaco, son palabras un poco fuertes, podríamos decirlo. Por lo tanto, se recomienda no utilizarlos. Heavy. Heavy es pesado. Lo contrario de heavy sería light. ¿Se acuerda que le dije que light significa la luz y ligero? Bueno, ligero en el sentido de liviano, ¿no? Bueno, siguiente. Good. ¿Cuál es lo contrario de good? Bad. Facilito. Y el último, big, lo contrario de grande, pues pequeño, small. Huge es enorme. Bueno, ya sabemos que es una característica. Ya con esto podemos proceder a lo que nos interesa más en este momento del relato. Lo que nos interesa más en este momento del relato es revisar adjetivos comparativos y adjetivos superlativos.
Los adjetivos comparativos y los superlativos, ambos me van a permitir hacer comparaciones de diferentes elementos, normalmente de sustantivos. Es coherente, lo más lógico es hacer comparaciones de semejantes, es decir, de familias, ¿no? Es decir, animales con animales, lugares con lugares, personas con personas, objetos con objetos, roedores con roedores y así sucesivamente. Elementos que sean semejantes, porque pues no tendría mucho sentido, se puede, pero no es muy coherente comparar, por ejemplo, a una persona con un edificio. No podemos decir, esa persona es tan alta como un edificio. Pues no cuadra, ¿cierto? En la antigüedad, efectivamente veíamos comparaciones de personas con respecto a animales y decíamos, por ejemplo, Hércules es tan fuerte como un león o es más fuerte que un león, ¿cierto? Es perfectamente posible, pero digamos que al día de hoy, a menos que seamos poetas o nos dediquemos muchísimo a la lengua, a las partes de las letras y seamos escritores durísimos, pues en ese caso, pues sí lo vamos a hacer, pero si lo hacemos más bien como un complemento a nuestra carrera, a nuestro trabajo, difícilmente vamos a hacer ese tipo de comparaciones de personas con respecto a edificios, ¿cierto? Eso va a ser medio difícil. No es que no se pueda, pero es poco común. Por lo tanto, por eso le digo, vamos a hacer relaciones entre familias. Roedores con roedores, mamíferos con mamíferos, edificios con edificios, ciudades con ciudades, obras de arte con obras de arte, puntos suspensivos. ¿Listo? Sustantivos con sustantivos que tengan características al menos semejantes. ¿Sí? Los adjetivos comparativos, por un lado, van a ser comparaciones, como su nombre lo indica, pero en una versión uno con respecto a uno. Solamente hay dos elementos mi celular con respecto a su celular, la casa de su vecino con respecto a su casa, el dulce de chocolate con respecto al dulce de maracuyá. ¿Sí? Esa es la comparación, uno con respecto a uno. Hello, Jonathan, and hello, everyone else. Muy bien. Creo que... No worries. De todos modos, está grabando la sesión por si de pronto necesita ver la parte inicial. ¿Listo? Bien, regresemos. Así que un adjetivo comparativo hace una relación uno con respecto a uno. Y para hacer esa comparación uno con respecto a uno, siempre vamos a necesitar la palabra than. Es el equivalente a decir que, más alto que, más inteligente que, más fuerte que, más agotador que, más poblado que, más costoso que, etcétera, 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 porque el comparativo va a ser un elemento con respecto a otro y ese than es el que me va a decir que, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, el adjetivo superlativo, o los adjetivos superlativos mejor, lo que van a hacer es comparaciones otra vez de estatura, de edad, de opinión, de inteligencia, lo que sea, pero de uno con respecto a muchos. El león con respecto a todos los felinos. El Empire State con respecto a todos los edificios de Nueva York. La ciudad de Medellín con respecto a todas las ciudades del resto del país. ¿Sí? Eso es un adjetivo superlativo, comparar algo de un elemento con respecto a otros elementos. Como mínimo tienen que ser tres, mínimo. De ahí para arriba, de ahí 50 millones, 100 millones, hasta el infinito y más allá. ¿Sí? Como vamos a hacer una versión superlativa, ese elemento que es único en su tipo, no hay más como ese elemento, es una versión única, irrepetible, edición limitada, pues por ese sentido vamos a utilizar el artículo the que implica que no hay más de ese estilo. Por ejemplo, siempre que vamos a utilizar el artículo the cuando solamente hay uno de ese estilo. El rey de Francia, el actual rey de Inglaterra. ¿Sí? Reyes de Inglaterra han existido muchos, y muchos es muchos, pero el actual solo es uno, el resto son príncipes, duques, ducados, bueno, lo que sea que hayan en este momento. Siempre entonces vamos a utilizar el artículo de para hablar de superlativos.
Recordemos rápidamente. Comparativos, una versión 1 a 1. Superlativos, una versión 1 a varios. ¿Vale? Y vamos a hacer dos ejemplos antes de mirar cómo crear los adjetivos comparativos y cómo crear los adjetivos superlativos. Empezando por lo que está en colorcito. Esto es lo importante. El color verdecito es el adjetivo común y silvestre, común y corriente, el que no tiene ningún cambio. Inteligente, dedicado, amoroso, paciente, puntual, etc. En este caso, pretty, bonita. Lo que está en azulito, azul clarito, azul turquesa, pues, es el adjetivo comparativo, la versión uno con respecto a otro. Y lo que está en grisecito es el adjetivo superlativo, la versión uno con respecto a muchos, como mínimo dos más, mínimo. Y note que la versión comparativa tiene el than y la versión superlativa tiene el the, para decir que es único en su tipo y para decir el que no, más algo que. Vamos al ejemplo. Ahora sí vamos con los ejemplos. Martha is a pretty woman. Marta es una chica bonita. Bueno. Marcela is prettier than Martha. Marcela es más bonita que Marta. En este caso, un adjetivo de opinión. Y en el tercer caso, Catalina es the prettiest girl in the class. Ella es la chica más bonita de la clase. O sea que hay varias, como mínimo hay tres chicas, Marta, Catalina y Marcela. Pero de las tres, y las tres son súper bonitas, pues una de ellas es la que más resalta, ¿no? Valga decir que la cuestión de belleza depende de la cultura. Por ejemplo, para los estadounidenses, el concepto de belleza, la versión americana, es que haya simetría en el cuerpo. Es decir, que la parte izquierda del rostro sea igualita a la parte derecha del rostro, por ejemplo. Si estuviésemos en Kenia, sería el color de la piel. Si estuviésemos en China, sobre todo previo a la Revolución China, sería que las mujeres tengan el pie súper chiquito y así sucesivamente, ¿sí? Así que el concepto de belleza cambia de cultura a cultura. En fin, en el mundo árabe, por ejemplo, los ojos son sumamente importantes, ¿no? Hablando de mujeres. Vamos con el siguiente ejemplo. Recordemos, verdecito es el adjetivo normal, azulito es el adjetivo comparativo, gris es el adjetivo superlativo. Ejemplos. A Buzzing Bell is an ancient monument. Esta estructura es un monumento antiguo. Probablemente usted ya lo haya visto y es muy seguro que usted lo conoce, este lugar. Y si no lo conoce, con gusto, Jonathan, se lo comparto. Estoy seguro de que usted lo ha visto. Ese es Abu Simbel. Espere. Listo. Segurito que usted lo conoce. Bien. Este lugar es un lugar antiguo, es un monumento antiguo, es una creación humana muy antigua. No aplicaría tanto viejo, porque viejo, digamos que después de ser viejo ya se vuelve su antiguo en términos de palabras, ¿cierto? En términos de edad. Y vamos con el comparativo. The Great Giza Pyramid is more ancient than Abu Simbel. La pirámide de Giza, la gran pirámide de Giza, es aún más antigua que Abu Simbel. Entonces mire que estamos hablando de la edad en este caso. El primer caso era de belleza, en el segundo caso estamos hablando de edad. Porque la edad no aplica únicamente para personas, ¿no? Aplica también para objetos, animales, lugares, etc. Todo tipo de sustantivos. Así que la pirámide de Egipto, la pirámide de Giza, es aún más vieja, o más antigua más exactamente. ¿Que qué? Que Abu Simbel. ¿Sí? Porque no necesariamente es lo más viejo del mundo, lo más antiguo del mundo. Y vamos con el superlativo. Barnes Tumulus is the most ancient monument in the world. Hasta donde se sabe. Es posible que esto ni siquiera sea cierto al día de hoy. Es posible, pero hasta donde se sabe, pues este es el lugar más antiguo, creación humana, más antigua de la historia humana que se sepa. Esto siempre está en momento de revelación porque siempre se encuentra a veces un huesito, una piedrita, que a uno le hace decir, upa, este es más antiguo, ¿no? Pero el superlativo, most ancient, lo más antiguo de todos. ¿Sí? Más antiguo que estos dos como mínimo, pero también más antiguo que Mohenjo-Daro y Harappa, más antiguo que Machu Picchu, más antiguo que eh, Ciudad Perdida
en el Magdalena y así sucesivamente. Ahora, este es como podríamos utilizar esos adjetivos, tanto el adjetivo normal como el adjetivo comparativo, así como el adjetivo superlativo. Este es un ejemplo de cómo podríamos hacerlo. ¿Listo? La pregunta que se viene a continuación es entonces, ¿cómo creamos, cómo pasamos de lo verdecito a lo azulito y o de lo verdecito a lo grisecito? Esa es la pregunta que se nos viene a continuación. Para ello, vamos entonces a mirar parte gramatical. Los adjetivos comparativos y superlativos van a crearse de una manera semejante. Por lo tanto, voy a hacer el comparativo, el paralelo entre ambos casos. ¿Listo? Cuando nuestro adjetivo tiene una sola sílaba, paréntesis, que es una sílaba es, por ejemplo, lo que en español nosotros necesitamos recordar para saber si vamos a poner una tilde y en dónde la ponemos, si es una aguda, grave, esdrújula. Que lo recordamos porque cuando partimos una palabra en diferentes segmentos, lo hacemos en función de si tiene un sonido vocálico, perdón, independiente. Independiente. Ahí tiene 5 sonidos vocálicos independientes. Ratón tiene 2. Cámara tiene 3. Y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es una sílaba. Esas son sílabas, pues. Cuando tenemos un adjetivo de una sola sílaba, ¿sí? Por ejemplo, tall, no podemos decir to, por ejemplo, porque no tiene un sonido vocálico independiente adicional. Cuando tenemos esta situación, al adjetivo comparativo le vamos a aumentar R o ER, cualquiera de los dos. ¿Cuándo lo uno, cuándo lo otro? Bueno, pues hacemos que termine sí o sí en terminación ER. Es decir, si ya tiene la E al final, pues solamente le aumentamos la R. Si no tiene la E al final, pues le aumentamos ER. Esto es para el comparativo. Y decir, tall, alto, taller, más alto. Entonces, Christian is tall, but Francisco is taller than Christian. Christian es alto, pero Francisco es más alto que Christian, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer el superlativo? Vamos a hacer algo semejante, porque a nuestro adjetivo de una sola sílaba también lo vamos a modificar. Le vamos a aumentar el artículo the para decir que es único y repetible en su tipo, edición limitada. Pero adicionalmente le vamos a agregar st o est. Prácticamente a todos los comparativos les aumentamos er y prácticamente a todos los superlativos le aumentamos est. Prácticamente. Ahorita miramos por qué digo prácticamente y no siempre. Así que decíamos, Christian is tall, Francisco is taller than Christian, and Mariana is the tallest person in the class. Y Mariana es la chica más, la persona pues, más alta de toda la clase. Mire que estoy diciendo the tallest. Aumentamos R, ER comparativos, ST, EST superlativos. Caso número 2. Si nuestra característica termina en consonante vocal consonante, esto ya usted lo ha visto en presente progresivo cuando aumentaba ing. Estoy casi seguro de que usted lo recuerda. Si no, pues un recorderis, porque la gramática inglesa es en cierto modo repetitiva, por eso es tan fácil a veces. En fin, cuando nuestra característica termina en consonante vocal consonante, casi siempre, no siempre, esa última consonante la vamos a aumentar. La última consonante, esa última consonante más bien se va a duplicar antes de aumentar ER para el comparativo, antes de aumentar EST para el superlativo. Fat, gordo, fatter, más gordo, the fattest, que lo tengo por acá, sería el más gordo, por ejemplo. Veamos el por qué. Big es grande, termina en consonante vocal la I y consonante la otra G. Por lo tanto, esa última consonante se duplica. Grande más grande. La versión superlativa va a ser algo semejante. Vamos a duplicar esta última G porque termina en consonante vocal consonante, pero en lugar de aumentar R, vamos a aumentar EST porque es la versión superlativa. ¿Listo?
¿Cuándo no duplicamos esa última consonante? Por eso le dije prácticamente, ¿no? No lo hacemos cuando nuestro adjetivo termina en W. Por ejemplo, slow. ¿Termina en consonante o consonante? Sí, pero es que esa última consonante es W y las Ws nunca se duplican. Bien, cuarto caso. Vamos por el cuarto caso de 7 que son. Si nuestro adjetivo termina en Y, esa Y, bueno, tiene dos sílabas y es precedida por consonante. Esa Y va a cambiar, va a modificarse, se va a sustituir, se va a reemplazar por I latina antes de aumentar ER al comparativo, antes de aumentar EST al superlativo. Por ejemplo, happy, una persona feliz. Antes de la Y hay una consonante, por lo tanto esa Y cambia por I latina. Feliz más feliz. Busy cambiaría a busier, la Y cambia por I latina. Por ejemplo, the CEO of my company is a busy person. El CEO de la compañía en la que trabajamos, pues, es una persona ocupada. Um, Colombia's president is busier than the CEO of our company. El presidente de Colombia es una persona más ocupada que el CEO, el jefe, pues, el director de la empresa en la que trabajamos. Y su versión superlativa, voy a suponer que sea cierto, y ahora sí voy a suponer que sea cierto, porque no creo que Trump sea más ocupado, pero bueno. The President of the United States is the busiest person in the world. Esta persona es la persona más ocupada en el mundo. Voy a suponer que sea cierto. Busy, ocupado, busier, más ocupado, the busiest, el más ocupado. Bueno, terminado en Y, por eso la Y cambia por I latina. Sexto caso. Perdón, quinto. Nuestro quinto caso ya tiene diferencias. Ya aquí no vamos a agregar ER ni EST. Porque cuando tenemos palabras de 3 sílabas para arriba y algunas excepciones de 2 sílabas, varias excepciones de hecho, lo que vamos a hacer es que en lugar de aumentar la terminación ER para comparativos, terminación EST superlativos, en lugar de hacer eso, vamos a agregar más bien una palabra. Para los comparativos vamos a agregar more, como decir más, o su versión contraria, ¿no? Less, menos, que ya a veces es común encontrarlo. Para su versión super de most, el más, o los más que, los más poderosos, los más ricos, los más dedicados, los más peligrosos, no lo sé. ¿Sí? Ahí depende de cómo usted lo quiera ver. Ejemplos. La palabra importante, important, tiene 3 sílabas. Por lo tanto, no vamos a decir importanter, ni tampoco vamos a decir importantest, porque eso, digamos, no existe. En cambio, su versión superlativa y comparativa van a ser more important en versión comparativa y the most important en su versión superlativa. Vamos con otra. Por ejemplo, voy a suponer, no sé de motos, así que si meto las paticas ahí por ahí, me disculpan. A Yamaha motorcycle is an expensive motorcycle. Suponer que es cierto. Una moto Yamaha es una moto carita. Honda motorcycle is more expensive than Yamaha motorcycle. La moto Honda es más cara que Yamaha. Voy a suponer que eso es cierto, no tengo ni idea. However, Ducati is the most expensive brand in motorcycles. Ducati es la marca más cara en términos de motocicletas. Voy a suponer que sea cierto. ¿Sí? More expensive, the most expensive. Caro más caro y lo más caro del mundo. ¿Listo? Y vamos con el último pedacito.
El último pedacito de comparativos y superlativos es el equivalente a utilizar adjetivos irregulares o las llamadas excepciones. Son poquitas. Aquí hay algunas que las más importantes, no las únicas, pero las más importantes. Y son las siguientes. Sobre todo, bueno, good, malo, bad. ¿Bueno en qué sentido? Buena gente, buena persona, buena situación económica, un buen momento, porque puede ser no solamente para situaciones, y lo mismo con malo, con malo. Mala situación, mala persona, mala perspectiva, mal momento, mal comportamiento, lo que sea. ¿Sí? Sus versiones comparativas serían better y worse, respectivamente, y sus versiones superlativas serán the y the worst. De hecho, aquí tengo el resumen de las más importantes. Bueno, malo, good, better, bad, worse. Far, que es el equivalente a decir lejos. Farther es más lejos. Bueno, ese está más completo. Little, que es poquito. Less, que es mucho menos. Y least, lo más poquito posible. Much será lo contrario, mucho o bastante. More sería más. Y the most sería lo máximo posible. ¿Listo? Esas son las más importantes, no las únicas, nuevamente. Son las más comunes, nuevamente no las únicas, de los adjetivos irregulares, tanto comparativo como superlativo. ¿Listo? Esta información de paso usted la tiene en Sayuna y si necesita verla, pues igual está en la grabación, por si de pronto no quiere tomar apuntes. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer como habíamos mencionado ejercicios. Vamos a hacer dos ejercicios. Usted lo que va a hacer es decirme cuál es la respuesta correcta en este vídeo y una vez hayamos hecho algunas 4 preguntas, el resto las dejo para usted. Usted lo que va a hacer es ir al ejercicio de quizzes. ¿Listo? Son 2 ejercicios que vamos a tener. Listo, ahí. Si no, no se mira. Aquí la propuesta es la siguiente. Primero, que usted observe, lea con mucho detenimiento la frase que se le menciona acá y luego piense, primero, ¿estamos haciendo una comparación uno con respecto a uno o uno con respecto a varios? Porque esa es la palabra, la pregunta clave para definir si estamos hablando de una versión comparativa o una versión superlativa. Una vez sabemos si es comparativo o superlativo, uno a uno, uno a varios, pues, ahí ya mencionamos, ok, si es un superlativo, ¿qué le vamos a hacer? Si es un comparativo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Voy a responder la primera yo y el resto sí se las dejo para que ustedes me respondan ya sea en el chat o abriendo micrófono. ¿Listo? Entonces, pregunta es, this book is than that one. Este libro es que aquel otro. Como estoy haciendo una comparación de el libro A con respecto al libro B, es una versión comparativa, es decir, una relación uno con respecto a uno, en términos de una opinión. La opinión es interesante. Sabemos que la versión es una versión comparativa, así que todo lo que tenga que terminar en EST o D, ¿cierto? De most, pues, que no está aquí, no aplica, por un lado. Por otro lado, tenemos una ayuda gramatical. Y esa ayuda gramatical es esta palabrita than, que es el equivalente a que. Este libro es que aquel otro. Ahí ya sabemos que es una versión comparativa. ¿Sí? Vamos ahora con las respuestas. Interesting es la característica per se, sola, sin modificaciones. A ella es a la que vamos a modificar. Pero vamos a ver entonces las reglas de los comparativos. Bien. ¿Tiene una sola sílaba? Pues interesting. No, tiene 4, así que esto no aplica. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? Pues no. Termina en vocal, consonante, consonante. No aplica. ¿Termina en Y? No. Termina en G, por lo tanto
Explica. Es una palabra de 3 sílabas o más y tiene 3 sílabas, porque es nuevamente interesting, tiene 4. ¿Cómo vamos a hacer el comparativo de interesante? Bueno, vamos a agregar una nueva palabra, more interesting. Y esta sería la respuesta para este ejercicio en particular. ¿Listo? The book is more interesting than that one. Bien, vamos con esta. My son is than my daughter. Mi hijo es que mi hija. ¿Cuál será la respuesta adecuada? More taller o tall. Voy a dejarle 10 segundos para que piense y se la respondo. ¿Listo? Voy a mirar el chat. More tall. Bueno, vamos a mirar si es cierto. Tall es alto. Es una versión comparativa porque estamos mencionando la relación de mi hijo con mi hija. O sea, una relación 1 a 1. ¿Sí? Tall es la versión original. Tall. Pero decíamos que para las versiones originales lo que vamos a hacer es lo siguiente. Preguntémonos, ¿es un adjetivo, es una excepción? No. ¿Es una palabra de 3 sílabas o más? Es decir, ¿puedo decir to, por ejemplo? No, porque es de una sola sílaba, una sola vocal independiente. ¿Termina en Y la palabra tall? No. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? No, es vocal, consonante, consonante. ¿Qué le hacemos entonces? Le agregamos R al final. Ergo, la respuesta sería taller. My son is taller than my daughter. Mi hijo es más alto que mi hija. ¿Sí? Vamos con la siguiente. This is the cake I have ever had. Este es el pastel que jamás me haya comido. En este caso, pues sería el mejor pastel, ¿no? Ahora, 20 segundos. Esta pregunta es un poquito más difícil para que usted piense si primero es comparativo o superlativo. Y dependiendo de eso, pues usted escoja la opción correcta. ¿Listo? 20 segundos. Bien, vamos a mirar las respuestas. Primero miremos qué hay en chat. Best. Muy bien, vamos a mirar si es cierto. Better, ok. Tenemos el superlativo por un lado y el comparativo por el otro. Vamos a ver cuál de los dos es correcta, si es que alguna de las dos es correcta. De una vez le digo sí, una de las dos es correcta. Dice, primero, tenemos el artículo the. ¿Eso qué significa? Que estamos hablando de una versión superlativa, ¿sí? Por lo tanto, la versión superlativa tiene que terminar en EST, ¿sí? O en su defecto debe utilizar the most. Aquí the most no está, pero sí tiene que terminar en EST a menos que sea una excepción. Y ahorita miramos eso. ¿Por qué es una versión superlativa? Primero por el artículo, ¿no? Y segundo, el contexto. Este es el pastel que jamás he comido. O sea que si yo tengo 15 años, que no creo, pero supongamos que tengo 15 años, y como he comido pastel durante mi cumpleaños, mínimo, que no creo que sea solo eso, y tengo conciencia de ello desde que tengo 4 años, o sea que he comido 11 pedazos de pastel en mi vida, como mínimo, como mínimo, pues eso significa que yo tengo una versión comparativa. Yo puedo comparar el pastel que me comí este año con el año pasado y el del anterior y decir, uff, este de 3 leches ha sido el mejor. Por eso estoy haciendo una versión superlativa, porque estoy haciendo una comparación uno a varios. Por eso es superlativo. Ahora, good es el adjetivo en su versión original, pero good es un adjetivo irregular. Y en su versión superlativa, good es best. Better es mejor. Best es lo mejor de lo mejor. O sea, es el adjetivo normal, el adjetivo comparativo y el adjetivo superlativo. Better habría sido correcto si hubiésemos dicho el pastel que me estoy comiendo es mejor que el pastel que se está comiendo mi tía. Ahí sí hubiese sido correcto.
¿Listo? Ahí entonces sí es best. Vamos con los últimos dos y los otros sí se los dejo a ustedes. Who is Daniel or Matthew? Este está fácil. 10 segundos. ¿Quién es Daniel o Matthew? 10 segundos. Bien, vamos a mirar las respuestas. Muy bien, vamos a mirar cuál de las dos es correcta. Porque sí, una de las dos es correcta. Y vamos a mirar, efectivamente es una versión comparativa, porque estamos comparando a Daniel con respecto a Matthew. ¿Qué estamos comparando de ellos? ¿La edad? No. ¿Las habilidades? No. ¿Estamos hablando si estamos mencionando su inteligencia? No. Estamos viendo quién es más ocupado. El adjetivo sin cambio es busy, B-U-S-Y. Pero la norma nos dice, vamos por acá la norma, nos dice que si termina nuestro adjetivo en Y y antes hay una consonante, la Y cambia por I latina. Inclusive aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Ergo, la versión no es busier, sino busier, opción A. Si aumentamos R, pero antes de aumentar R, cambiamos la Y por I latina. Así que efectivamente es la opción 1. Bueno, el resto de ejercicios se los dejo a ustedes, muchachos. Ya con esto yo creo que es más sencillo responder el resto de preguntas. Son 5 más. Nos vamos con el quizzes. Y more busier, digamos, no es correcto en la medida en que busy es una palabra de una sola sílaba. Y recordemos que cuando hablamos de palabras de una sola sílaba, no agregamos la palabrita more. Ese more solamente se aplica para palabras de 3 sílabas para arriba y algunas excepciones de 2. Bien, les comparto el link del vídeo para que ustedes lo terminen. Vamos respondiendo 4 preguntas, hay 5 preguntas más. Y listo, vamos con el quizzes. Vamos a hacer, la propuesta es que usted haga lo mismo ahorita. Primero identifique si es un adjetivo comparativo o un adjetivo superlativo, el que debe utilizar en el contexto visto, y una vez haya identificado si es un adjetivo comparativo o un adjetivo superlativo, solo entonces es correcto. ¿Listo? El juego es un poquito complejo, tiene su grado de dificultad, así que no se sorprenda si hay palabras complejas, difíciles. Y empezamos cuando el timer, el cronómetro, llegue a 55 segundos. ¿Listo? Ok, let's go. Durante 3 minutos lo vamos a hacer. ¿Listo? Hasta las y 4.
Bien, vamos a hacer la retroalimentación. El ejercicio es complejo, tiene su alto grado de complejidad, así que entiendo que puede ser un ejercicio un poquito difícil, pero vamos a hacer entonces la retroalimentación de los ejercicios porque lo más importante a mí me parece de estos ejercicios es precisamente la retroalimentación, ¿no? Bien, primero, this soup is than that one. Esta sopa es que aquella otra. Tenemos entonces la referencia de que una sopa con respecto a otra es una versión comparativa y eso se complementa, se refuerza cuando tenemos en la palabrita than, ¿sí? Que. Así que debemos utilizar un comparativo. Ergo, tastiest, most tasty son palabras que se descartan de primerazo. Pero entonces, ¿cuál es la palabra original? Tasty, que es el equivalente a decir sabrosa, termina en Y y antes hay consonante. Por lo tanto, esa Y cambia por IER. Y tiene solamente, bueno, tasty tiene 2 sílabas, pero recordemos que lo que siempre vamos a hacer es con 3 sílabas para arriba, modificarlo, aumentar una palabra más bien. Y el que tenga 2 sílabas, pues hay excepciones que es mejor aprenderlas a medida que uno va avanzando, ¿sí? Con ensayo y error más que con memoria. Ergo, la palabra aquí sería tastier, es más sabrosa que aquella otra. Vamos con la siguiente. La Mona Lisa es pinturas del museo. Entonces, el contexto de nos dice que es un superlativo el que debemos utilizar. Ahora, el contexto nos dice, la Mona Lisa es una de las pinturas perdón, una de las pinturas, algo, del museo. Pero ¿será que la Mona Lisa es la única pintura bonita en un museo, en el Louvre en este caso? ¿O será que hay más? ¿Sí? ¿Será que solamente es esa y otrica? O será que es o será que pues se está comparando con muchas obras de arte bacanas? ¿Cierto? ¿Será que solamente hay una obra de arte guau y todas las demás son dibujos de niños? Pues no, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es una versión superlativa, porque estamos comparando uno con respecto a muchos. En este caso, en un museo, porque obras de arte en un museo, pues habrán bastantes. Diferente en una casa, pero en un museo, pues sí. Por lo tanto, estamos haciendo un superlativo, ¿sí? Por el contexto y por la palabrita de. Ergo, de primera eso quitamos beautifuler y more beautiful, porque ninguna de las dos es válida. La versión original es beautiful. Beautiful. Tiene 3 sílabas y como tiene 3 sílabas, la modificación es agregarle una nueva palabra. Must. More para comparativo, must para el superlativo, que es el que nos compete, ¿no? Is one of the most beautiful paintings in the museum. Vamos con otros dos y con eso terminamos. A desert is than a jungle. Ok, un desierto con respecto a una jungla. Estamos haciendo una versión comparativa, ¿cierto? Uno con respecto a uno. Como es una versión comparativa, debemos quitar driest y most dry, porque ninguna de las dos aplica. ¿Pero qué es un desierto? ¿Es más seco? Pero ese seco es drier o more dry. Bueno, recordemos. Dry termina en Y y antes hay una consonante. Por lo tanto, esa Y cambia por I latina y luego aumentamos R. Ergo, la opción 1 es la correcta, ¿no? A desert is drier than a jungle. Un desierto es más seco que una jungla, lo cual es bastante evidente, ¿no? Y el ultimito, el azúcar con respecto a la sal. Nuevamente, una versión comparativa, ¿sí? Como es una versión comparativa, the sweetest y most sweet son versiones no válidas. ¿Qué nos queda? Sweeter than o more sweet than. La palabra clave es sweet. Sweet es una palabra de una sola sílaba. Sweet. Como es una palabra de una sola sílaba, la modificación es que le aumentamos ER. Sweeter. Sugar is sweeter than salt. El azúcar es más dulce que la sal, que tiene mucho sentido, ¿no? Bueno. Bueno, hagamos el ultimito. Esta es la palabrita clave, the. Ya sabemos que es un superlativo. Esta es la película que jamás haya visto en mi vida. El contexto es, ok, he visto varias películas, muchas de ellas han sido aburridas, pero esta es la que se gana el premio de oro, o sea. Y si yo he visto películas, pues sé que hay películas, sobre todo cuando yo era niño,
cuando usted era niño, cuando éramos niños, habían más películas que nos aburrían porque eran muy filosóficas o porque no las entendíamos o porque eran muy complejas o de verdad se pasaban de pésimas, que también es válida. Así que ese contexto es coherente para decir que es una versión superlativa también. Como es una versión superlativa, nos queda boringest y most boring. En este caso, boring es una palabra de 2 sílabas. Y para este caso particular, palabra de 2 sílabas, lo que vamos a hacer es aumentar más bien la palabra must. Le decía hace ratico, cuando estábamos viendo las reglas, que cuando tiene 3 sílabas para arriba, aumenta la palabra more para comparativos, aumenta la palabra de must para superlativos, ¿sí? Pero también le dije que cuando hay palabras características de 2 sílabas, que aquí no está escrito, pero se lo mencioné, a veces funciona lo uno, a veces funciona lo otro, y aquí es mejor utilizar el aprendizaje ensayo y error, ¿vale? Entonces aquí en este caso, sí había que utilizar most boring. Bien, el resto de preguntas las vamos a dejar en stand-by y vamos a responder preguntas, pero antes de les voy a compartir un último juego, que es de cultura general principalmente. En este caso, usted lo que tiene que hacer es ubicar el ratoncito en el arco y flecha que tiene acá y debe dispararle a los globitos que tienen el signo de interrogación. Los signos de interrogación no tienen nada, así que esos ni los toque. Los signos de pregunta sí tienen preguntas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este signo de admiración no tiene nada, pero el signo de pregunta sí. Y aquí usted va a tener una pregunta de cultura general en la que usted deberá escoger la respuesta, el adjetivo comparativo o el adjetivo superlativo, nuevamente versión cultura general. El chita es el animal. ¿Este animal qué es? ¿Es el más peligroso, el más rápido o el más grande? Gramaticalmente todas son correctas, pero por cultura general uno debe escoger la que más se adecue. ¿Listo? En este caso no es el más peligroso, tampoco es el más grande, pero sí es el más rápido. Entonces usted lo coloca, le da submit y felicitaciones. Tiene que responder las 10 preguntas y pues ya eso ya lo hace para usted, para que recorde de paso vocabulario y fortalezca esta parte de comparativos y superlativos. ¿Listo? Comparto el link, el último link de juego del día de hoy y bueno, con eso terminaríamos nuestra sesión. Si hay preguntas, muchachos, evidentemente son todas sus preguntas bienvenidas. Bien, como creo que no hay preguntas, entonces les agradezco mucho su presencia, muchachos. Nos vemos el día viernes. Les deseo un feliz resto de semana y que os vaya bonito. Chao, chao. Muchas gracias.